noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Los niños pueden pasar a su salón. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que puede estar aquí acompañándonos. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que en este momento no han podido acompañarnos. Por aquellos, Señor, que por una u otra circunstancia se les ha dificultado venir, te pedimos por ellos. Por aquellos hermanos, Señor, que nos ven a través de Facebook, te pedimos, Padre eterno y glorioso, también por ellos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y nos des entendimiento para poder exponer este tema, Señor, con la mayor claridad y podamos, Señor, ver a través de tu palabra la obra redentora de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Entonces, seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando Apocalipsis y hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción. Ok. Nosotros decíamos, hermanos, y de verdad la intención de mi corazón no es traer una confusión a la iglesia o tratar o al exponer este tema de enredarlo, sino al contrario, de poder aclarar las cosas. Pero yo quiero que algo les quede muy, muy claro. Cada uno de nosotros venimos de diferentes congregaciones, eso lo tengo muy claro. Y a las congregaciones que nosotros llegamos o cuando nos añadimos a una congregación, si es que nos llegaran a enseñar Apocalipsis, te tuvieron que enseñar una de ciertas posturas de las que te estoy dando. Quizás ni ellos mismos lo sabían o quizás sí lo sabían, pero te están dando una interpretación de lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, nosotros decíamos o vimos en la clase pasada, como resumen, que hay 4 interpretaciones de Apocalipsis, ¿verdad? Son 4 interpretaciones. La primera de ellas es la preterista, que esta interpretación preterista quiere decir que Apocalipsis ya sucedió en el tiempo pasado, ¿verdad? En el tiempo pasado, pero que faltan algunos acontecimientos por venir, que sería como la segunda venida del Señor y el juicio sobre los justos e injustos, ¿verdad? Eso es lo que la postura preterista nos dice sobre el libro de Apocalipsis. También está la interpretación histórica. La interpretación histórica, esta interpreta Apocalipsis conforme a sucesos, conforme va pasando las cosas o conforme va el tiempo, las cosas van sucediendo de Apocalipsis, ¿verdad? Por eso es histórico, o sea, va de una forma gradual. Y también hay otra interpretación que la hemos llamado la futurista, que esta quiere decir que la mayoría de lo que dice Apocalipsis aún no sucede, ¿verdad? Está por suceder. Entonces, esta interpretación futura es algo que apenas, aún cosas que no suceden. Por eso la interpretación futurista dice que prácticamente como desde el capítulo 4 hacia atrás, eso ya ha sucedido, pero del capítulo 4 de Apocalipsis hacia adelante es lo que falta por suceder. Pero también veíamos otra postura que es la idealista. La idealista la veíamos como que nada más es una imagen, lo que interpreta Juan, de la batalla contra el bien y contra el mal. De estas 4 posturas, la última, la idealista, es la que menos peso tiene en esto, por eso la hemos dejado a un lado, ¿verdad? Entonces, las que más peso tienen en esto es la postura preterista
la postura historicista y la postura futurista. Las personas que interpretan Apocalipsis, ya sea como preterismo o como historicismo, es porque ellos creen en una doctrina pactual, ¿sí? Las personas que interpretan Apocalipsis como futuro son aquellas personas que interpretan la Biblia como dispensacionalistas. Entonces, no quiero enredarlos. Quien interprete Apocalipsis de una forma futura, que faltan muchos acontecimientos por pasar, que el templo de Jerusalén vaya a ser reconstruido otra vez, que van a venir los dos testigos, que puede ser Elías, que puede ser Moisés, que vaya a venir un anticristo como lo describe Apocalipsis, y este se va a sentar en ese templo reconstruido y se va a hacer llamar Dios. Quien interprete esa postura, aunque ellos digan y piensen y digan, no, yo nada más lo que dice la Biblia, sí, lo que dice la Biblia es que tú tomas una postura dispensacionalista, ¿verdad? Entonces, hablábamos un poco de lo que es el dispensacionalismo, nada más estoy haciendo este resumen, y recuerden que la postura dispensacionalista divide la Biblia en dispensaciones, ¿sí? En dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, la que sigue es la de la conciencia, la otra es la del gobierno humano, la otra es la del pacto, la otra es la de la ley, la que sigue es la de la gracia, que es en la que ellos dicen que nosotros estamos ahora en la dispensación de la gracia, y falta una dispensación por venir, que es la dispensación del milenio, del reinado milenial. Entonces, ¿cómo empieza una dispensación y cómo termina una dispensación? Según esta postura, Dios da una revelación a su pueblo, después Dios pone una prueba a su pueblo, después el pueblo fracasa y Dios manda un juicio y luego otro inicia otra dispensación. Y otra vez, Dios da una revelación, Dios da una prueba, el pueblo fracasa, viene un juicio y después viene otra dispensación. Entonces ellos lo han dividido, la historia de la Biblia la tienen dividida como en 7 dispensaciones. Por eso ellos dicen que falta una dispensación, que es la dispensación del milenio, ¿verdad? Donde falta ese reinado milenial, donde Cristo vendrá y gobernará literalmente por 1000 años aquí en la tierra. Ok, hermanos, decíamos que esta postura dispensacional es una postura literal. Ellos toman todos los pasajes que vienen en el Antiguo Testamento como literales, ¿verdad? Totalmente literales. Entonces, si así agarran el pasaje del Antiguo Testamento, así agarran de esta manera los pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Literal. Nada más que para mí sí hay un poco de confusión en cuanto a esa postura, porque dices que es literal, pero cuando habla de la bestia dices, no, espérate, ahí se habla de gobiernos, ¿verdad? Entonces no es todo literal. Entonces, ¿dónde sí va a ser literal y dónde va a ser metafórico? ¿Verdad? O sea, entonces, esta postura también tiene significados contextuales, como el linaje de Abraham, está hablando, todos aquellos que son linaje de Abraham, está hablando literalmente que es el pueblo étnico, que es Israel, ¿verdad? Israel. Entonces, esta postura también dice que todas las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento para Israel, no para la iglesia, para Israel, tienen que ser cumplidas, y faltan muchas promesas, según esta postura, para que se cumplan, y esas se van a cumplir, muchas de ellas se van a cumplir en el reinado milenial, aún no. Entonces, la postura dispensacional agarra esta línea: Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa, ¿verdad? Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. Hay promesas hechas para el pueblo de Israel y hay promesas hechas para la iglesia. Entonces, dentro de esta postura, aunque no lo ven así, la obra redentora de Dios está directamente relacionada con Israel. O sea, desde un principio, la obra redentora era para Israel, ¿verdad? Es así como lo ve esta postura. Pero
para Israel y para los descendientes fieles de Abraham, de David, pero con la venida del Mesías, como Israel rechaza al Mesías, es ahí donde dice esta postura. O sea, el principal objetivo de Dios era Israel, pero al ser rechazados, Israel al rechazar al Mesías, Dios injerta, como dice Romanos, ¿verdad? Claro está, Romanos, injerta la iglesia, ¿verdad? Ahí, pero la primer postura el sistema de redención era para el pueblo de Israel, pero ellos al rechazar al Mesías es que la iglesia es injertada. Entonces, decíamos que dentro de esta postura pueden correr ciertos peligros, ¿verdad? Uno de ellos es un abuso hermenéutico, ¿verdad? De ver, a ver, espérate, esta cosa estaba sucediendo, pero ¿en qué dispensación era? Ah, no, entonces esto no tiene que ver con esto, porque esto nada más era para esta dispensación. A ver, ¿esta parte de dónde era? ¿En qué dispensación? Ah, era esta. Entonces, también podemos caer en un abuso escatológico, que todo lo que vemos son los últimos tiempos ya, ¿verdad? Viene el coronavirus y le buscan y dicen, aquí la Biblia decía que iba a venir una peste y es el coronavirus, ¿verdad? O se levanta un nuevo presidente y este es el anticristo, porque este va a hacer la guerra con este, y este con este, y este con este. Entonces, ese es el peligro escatológico que tenemos, ¿verdad? Al agarrar a Israel, como así lo llaman los teólogos del dispensacionalismo, Israel es el reloj cronológico. Lo que pasa con Israel nos vamos a dar cuenta si es que vienen los últimos tiempos. Entonces, hermanos, una deducción de esta postura, me estoy explicando, entonces, si tú interpretas Apocalipsis de una forma futurista, que faltan muchos eventos por venir, tú interpretas la Biblia dispensacional, por dispensaciones, por tiempos, 7 dispensaciones, aunque hay una variedad, algunos dicen que son 9, otros dicen que son 6, pero la que tiene mayor relevancia son las 7 dispensaciones, porque el número 7 habla de perfección y el 7 es de Dios, y ya es ahí donde vuelves a entrar y dices, pero bueno. Entonces, una deducción de esta doctrina es que termina diciendo que después del rapto de la iglesia, que va a ser un rapto secreto primero, Jesucristo viene en 2 etapas, primero en un rapto secreto, después viene una gran tribulación, o viene la tribulación, el templo es reconstruido, el anticristo viene y se sienta en el templo, se proclama a Dios, que es la abominación desoladora de la que nos habla Daniel, y después de esto, el Señor viene con su iglesia, ¿verdad? Para eso el pueblo de Israel hay convertidos, son estos 144,000 de los que el Apocalipsis nos dice. Vienen estos 2 profetas, que cuando empezó la guerra algunos ya decían que vieron un anciano caminando con un bastón y que quizás era ese Elías. Entonces podemos caer en esos abusos. El problema que yo veo, que obviamente se los he dicho, yo por más de 20 años fui, no tanto, no estoy tan grande, no sé, 15 años fui dispensacional, porque realmente el dispensacionalismo tú no lo vas a encontrar antes del siglo XIX. Cuando se empezó a decir que iba a haber la venida del Señor, se iba a dividir en 2 partes, cuando esta señorita Margaret MacDonald tiene un sueño, tiene una visión, y Darby, que estaba metido en esto del dispensacionalismo, va con ella y le dice, oye, ¿que tuviste un sueño? Sí, ¿qué tuviste el sueño? No, pues que la venida del Señor va a ser en 2 partes. Primero un rapto secreto donde se lleva a su iglesia, y después el Señor viene con su iglesia en las nubes a reinar 1000 años. Entonces es ahí donde se toma esta postura de que el rapto de la iglesia es en 2 partes. Hermanos, no es porque yo lo diga, estudien ustedes, métanse a la historia, investiguenlo por su propia cuenta, pero investiguenlo, no seamos perezosos, ¿verdad? Porque es como les digo, lo más fácil es sentarme y escuchar que yo escudriñar. Es por eso que entró muy fuerte esta postura, porque los primeros que vinieron a predicar a México eran personas que predicaban de esta manera, trayendo estas doctrinas y poniéndonos todas esas películas que hoy se conocen como la venida del anticristo, ¿verdad? Entonces,
Hermanos, esta es la postura dispensacional. En esta noche yo voy a mostrarte qué es la doctrina pactual o la teología pactual, ¿verdad? Si nosotros creemos en la teología pactual, vamos a tener una interpretación de Apocalipsis, ya sea preterista o historicista, ¿verdad? Eventos que ya sucedieron y algunos eventos que están por suceder. Entonces, necesitamos entender, hermanos, primeramente, que, bueno, quiero que claro, si tú interpretas la Biblia futurista, eres dispensacionalista. Si tú interpretas la Biblia como preterista o historicista, eres de la doctrina pactual, ¿ok? Ok, entonces, tener la doctrina pactual es la esencia de una iglesia reformada. Tener la doctrina pactual es la esencia de una iglesia reformada. Aunque en la iglesia reformada, aunque tengamos la doctrina pactual, hay diferentes posturas. ¿En qué términos? Se los voy a decir en qué términos. A nosotros creer en una doctrina pactual, vamos a diferir con otros hermanos en dos sentidos. ¿En qué dos sentidos vamos a diferir con estos hermanos que también crean otra doctrina pactual? Los presbiterianos son creyentes, son hermanos, pero ellos también tienen una doctrina pactual. Algunos de ustedes conocen a John MacArthur. John MacArthur se le considera como un hombre reformado, pero a nosotros decir reformados es que estamos apegados a la reforma protestante, y en la reforma protestante no se creía en un dispensacionalismo. MacArthur lo cree. Entonces, ¿a qué iba con esto? Así, como los presbiterianos. Nosotros, al ser bautistas, los presbiterianos también creen en una doctrina pactual. Nada más que ellos creen que en esta doctrina pactual, el bautizo o el bautismo y la forma de gobierno de la iglesia, ellos lo ven de un punto cuando nosotros lo vemos de otro punto. Ellos creen que al tener una doctrina pactual, nosotros podemos bautizar a nuestros hijos, no para salvación, sino para que entren al pacto, ¿verdad? ¿A qué pacto? Al pacto que Dios ha hecho con nosotros como pueblo. Yo bautizo a mis hijos para hacerlos parte de la iglesia, ¿verdad? O parte del pacto, no para salvación, ni porque son salvos, sino para hacerlos parte nada más de este pacto, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que solamente el bautizar a una persona es a un creyente, ¿verdad? Por eso nosotros somos credo bautistas, ¿verdad? Ese es el término, credo bautistas, que bautizamos creyentes. Los presbiterianos son como paido bautistas, bautizan infantes, ¿verdad? No es que estén haciendo una herejía, hermanos, eso quiero dejarlo claro, porque fuera una herejía si ellos dijeran, vamos a bautizar a nuestros hijos como el catolicismo, para matar el pecado original. No, ellos no hacen eso. Y en la forma de gobierno, nosotros como bautistas tenemos un gobierno congregacional, ¿verdad? Donde la congregación es el gobierno. Creemos que Dios ha establecido a la iglesia como gobierno. Ellos no, ellos tienen ellos tienen un presbiterio, tienen presbíteros donde ellos son los que gobiernan, ¿verdad? Donde ellos le dicen, pastor, vamos a caminar por aquí, vamos a ir por acá, iglesia, vamos a ir por acá, vamos a ir por allá. Entonces, esa es la forma de gobierno que ellos tienen. Nosotros tenemos un gobierno congregacional. El pastor puede llevar a las ovejas, les puede decir por dónde vamos, les puede predicar, pero el pastor no puede tomar decisiones referente a la iglesia. ¿En qué sentido? En cosas de gobierno de la iglesia. Tendríamos que preguntarle a los miembros de la iglesia, ¿ok? Porque creemos en eso, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno. ¿Estoy confundiendo? Ok, vamos a entrar de lleno a la teología pactual. Por favor, si tienen alguna duda, pueden preguntarla, yo me detengo, no pasa nada, ¿ok? Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Irme más despacio. Ok, me voy despacito, Vamos a ver Hebreos 8. No es cierto. Vamos a ver Hebreos 8. Ok, si cree que no voy acelerado, con toda confianza díganme, a ver hermano, más despacito, ok. Hebreos 8.
Hebreos 8.1. Desde el 1 vamos a empezar a leer hasta el versículo 13. Yo sé que ahorita no tiene mucho sentido en que digamos porque es una teología pactual, pero lo vamos a entender. Y para mí es más fácil interpretar la Biblia, o a lo que yo he visto es más fácil interpretar la Biblia desde este punto, más que dispensaciones. Hebreos 8, del versículo 1 hasta el 13. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Verdad? Hablando de Cristo, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando de pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel, en la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desatendí de ellos, dice el Señor. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta al mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, Uciel, sí, leímos nuevo pacto, viejo pacto, nuevo pacto, viejo pacto, pero explícanos por qué es la doctrina pactual. Ok, hermanos, repito, podemos darnos claramente que la confesión de fe no menciona dispensaciones. No vas a encontrar esa parte. Lee el artículo 7 de nuestra confesión y vas a encontrar de la doctrina del pacto. Ok, hermanos, mientras el dispensacionalismo divide la Biblia en eras o en etapas, 7 etapas, Dios se le revela al pueblo, les da una encomienda, el pueblo desobedece, viene un juicio, luego otra vez se revela. En lo que el dispensacionalismo menciona la Biblia en etapas, lo que hace la doctrina del pacto es contar la historia de la Biblia en una sola historia. No en etapas, sino en una sola historia. Y esta historia es de la redención. Nosotros creemos que la historia de la redención se cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis, y es una sola historia. Todo lo que se menciona en la Biblia es porque va relacionado a Cristo, ¿verdad? Entonces,
El dispensacionalismo, como algunas personas o algunos teólogos lo tienen de esta manera, dicen, el dispensacionalismo lo que hizo fue destruir la historia de Dios. ¿En qué sentido? Mientras ellos, repito, dividen la Biblia en dispensaciones, en etapas, en tiempos, la doctrina del pacto refiere a una sola historia: la creación, la caída, la redención y la gloria venidera. Si tú me dijeras, Uziel, ¿de qué trata la Biblia? Resúmeme de qué trata la Biblia. ¿De una creación hecha por Dios? ¿De una caída? ¿De una redención? Y de una gloria venidera. Una sola historia. No una montaña rusa, una u otra, sencillo. De esta manera, repito, creación, caída, redención, gloria venidera. Entonces, hermanos, vamos definiendo qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una transacción divina donde Dios bendice al hombre si él cumple con lo que Dios dice, pero también Dios trae maldición al hombre si no cumple con lo que él dice. ¿Sí? Entonces, un pacto también es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Hermanos, voy a entrar más de lleno. Los que creemos en la doctrina del pacto, decimos que dentro de la Biblia hay estipulado, por llamarlo así, 3 pactos. Para poder entenderlo, hay 3 pactos. Y estos 3 pactos, el primero de ellos es el pacto de redención o el pacto eterno. ¿Qué decimos? Que antes de la creación, antes de que Dios creara el mundo, en Dios, en la persona de la Trinidad, hubo un pacto. Antes de la creación, hubo un pacto, hubo un acuerdo. ¿Sí? Antes de la creación. Según la teología del pacto, el pacto de la redención es un pacto hecho entre las 3 personas de la Trinidad para elegir, expiar y salvar a un grupo selecto de individuos para salvación. ¿Sí? Ok. ¿Dónde podemos encontrar el pacto de redención o el pacto eterno que se hizo antes de la fundación del mundo? Porque la postura dispensacional te va a decir, es que yo no veo que antes de la fundación del mundo haya habido un pacto. Recordemos que un pacto es un tratado entre 2 o 3 personas. ¿Sí? Ok. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Creemos que la Biblia se cuenta en una sola historia: creación, caída, redención y gloria venidera, ¿verdad? Y dentro de esta historia mencionamos que hay 3 pactos dentro de esta historia. Que la primera es el pacto de redención. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí es donde dicen, ya ves, Uciel, aquí viene la palabra dispensación. La palabra dispensación habla, nada más es referente a administración. Dios en este pacto decidió administrar. En este pacto decidió salvar a un grupo de personas. En este pacto de redención, ¿verdad? Es por ello, hermano, escúchame bien, de verdad, porque a veces hemos hecho una mezcolanza de por los lugares donde hemos estado. Si tú crees que la salvación es solamente para los elegidos, que el sacrificio de Cristo nada más es para aquellos por los que Cristo murió, tú crees en la doctrina del pacto o la doctrina de la redención. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, Dios hizo este pacto. ¿Me explico? Entonces, dice, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Quien cree en la doctrina del pacto lo dice de esta manera, como decía un pastor popular, un teólogo: el padre escoge una novia para su hijo. Es el padre quien está escogiendo una novia para su hijo, y es el Espíritu Santo quien va a embellecer a la novia, como en el tema que daba hoy de familias de carne y hueso, como Abraham manda a su siervo a escoger una esposa para Isaac. Y yo lo que decía, si el padre no hubiese mandado al siervo, Rebeca jamás hubiese conocido a Isaac. Pero fue Dios en su misericordia. Entonces, hermanos, ojo, voy a ir ¿voy bien o más despacio? Ok. Los primeros padres de la iglesia, hermano, si nosotros decimos ser personas, cristianos comprometidos, cristianos apegados a la palabra y a lo que dice la historia, lo que vivieron nuestros primeros hermanos, los primeros padres de la iglesia veían claramente esta postura, las doctrinas del pacto. Ellos lo veían claramente. Es por ello que San Agustín de Hipona, que vivió en el año 300, quien fue el que dio más auge a esta doctrina de la Trinidad, San Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, él escribe y dice, sobre la creación del hombre, dice, Dios tenía, antes de crear al hombre, Dios tenía tres cosas. Antes de crearlo, decidir crearlo. La primera es no crear nada y seguía siendo Dios por toda la eternidad. La segunda, crear hombres sin voluntad, que nada más siempre vivieran obedeciéndolo. Para eso hubiese creado máquinas. La tercera, crear un plan de redención y crear al hombre. ¿Y cuál fue la que eligió? La tercera. De esta manera lo maneja San Agustín, ¿verdad? A ver, ¿dónde dice que Dios tenía tres? No, de esta manera nos lo explica.
Dios en su misericordia, pregunto, ¿tú crees que Dios antes de crear al hombre ya sabía que el hombre iba a desobedecer y pecar? Claro. Si no sabía es Dios. Si no sabía es Dios. Por eso la doctrina del pacto va más allá y dice, Dios no creó el plan de salvación una vez que pecó Adán. Él ya lo había creado antes de formar a Adán. La postura dispensacional dice, no, una vez que Adán peca, viene el plan de redención. No, el plan de redención viene atrás. Mucho, muy atrás. Viene desde una eternidad. Desde una eternidad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios tenía un plan, lo llamamos el pacto de redención, ¿verdad? O el pacto eterno. Ya había escogido salvar un grupo de personas, en el cual estábamos tú y yo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? No solamente el Israel étnico, un grupo de personas. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios comienza a relacionarse con el hombre por medio de pactos. Y tú lo puedes leer a través de esta historia, Dios se comienza a relacionar con el hombre a través de pactos. Y cuando crea al hombre es donde viene este pacto de obras. ¿Por qué se llama el pacto de obras? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. El primero es el pacto de redención. Antes de la creación, Dios había hecho un pacto para salvar al hombre. Una vez que Dios crea al hombre, hace el pacto de obras. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y algunos dirán, ¿y dónde viene aquí la palabra pacto? ¿Por qué dices que es un pacto de obras si aquí no se menciona la palabra pacto? Porque recordemos cuál es el significado de pacto. Un acuerdo entre dos o tres personas. ¿Qué le dijo Dios? No comas del árbol y vas a vivir, pero cómelo y vas a morir. Hay un pacto del Dios con el hombre. No lo comas y vives, cómelo y mueres. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Adán? ¿Cumplió este pacto? No lo cumplió. Claramente sabemos que no lo cumplió. Adán quebrantó este pacto. Es por eso que nosotros tumbamos esa doctrina o ese argumento donde ahora las iglesias enseñan a sus feligreses, pacta con Dios. Tú pacta con Dios. Y ves a las personas, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Tú qué vas a pactar si no lo vas a cumplir? Es Dios que cumple, es Dios quien pacta con el hombre, porque Él se cumple. El hombre es pecador, el hombre no lo va a cumplir. Dios lo dijo bien claro, no lo comas, vives, comes, mueres. El hombre come. El hombre quebranta el pacto de obras. Y es Dios quien pone un tercer pacto, el pacto de gracia. No me estoy yendo por tiempos, ni por etapas. Te estoy contando la misma historia. Antes de la creación, Dios pactó salvar al hombre. Crea al hombre, le da un pacto de obras. Obedéceme, vives. Desobedéceme, mueres. El hombre quebranta el pacto. Y es Dios quien pone un tercer pacto, que es llamado el pacto de gracia. El pacto de gracia. Este pacto es un pacto incondicional. Sería Dios quien promete al hombre darle lo que perdió Adán, lo que perdió en el Edén, sin condiciones, haciéndolo todo Él.
haciéndolo todo Dios. Voy a hacer un tercer pacto y todo lo voy a hacer yo. Y es Dios quien hace este tercer pacto. ¿Dónde encontramos este tercer pacto? Hasta el Nuevo Testamento, en Cristo. Lo encontramos después de la caída del hombre, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes que Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio? Las buenas nuevas anunciadas en Génesis 3:15 de que vendría un Salvador. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Mira, estando ahí Adán, Eva y Satanás, ¿qué dijo? Voy a poner en ti, Eva, una simiente. Y tu simiente le herirá en la cabeza a la simiente de Satanás, y la simiente de Satanás te herirá en el calcañar, pero tu simiente lo va a destruir. ¿Pero quién le iba a poner esa simiente? Dios. Era una obra sobrenatural, hermanos. Y desde ese momento, desde ese pacto de gracia, desde ese momento, la promesa del Salvador que Dios mandaría o Dios traería ya estaba en la mente del hombre. Tengo una pregunta, no me la contestes. ¿Cómo se salvaban antes los del Antiguo Testamento si no estaba Cristo? ¿Cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Abel? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Matusalén? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Josué? ¿Por obras? Pues no es por obras, para que nadie se gloríe. Por el pacto de gracia. Por aquello que el Señor ya había prometido. Por la promesa que el Señor había dado en Génesis 3:15. Por esa. Porque si fuera por la ley, tendríamos de qué jactarnos, dice Romanos. Si fuera por eso, tendría de qué jactarnos. Pero no era por eso. ¿Quién podía cumplir un pacto de obras? ¿Moisés lo cumplió? ¿Noé lo cumplió? ¿Abraham lo cumplió? Nadie los pudo cumplir. Nadie los pudo cumplir. Entonces, hermanos, seguimos con esta historia, con una sola historia. La promesa de ese Salvador ya estaba en la mente del hombre. Es por eso que decimos que Abel sabía cómo debería de adorar a Dios. ¿De qué manera? Con un sacrificio. Porque era la manera en que Dios sería adorado, al creer su promesa. Su promesa. Es por eso que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, por la promesa que él había hecho. Entonces, hermanos, después de Abel vienen las generaciones y nace Lamec. Les sigo contando la misma historia, no me estoy yendo por etapas, la misma historia. Viene Lamec. Lamec tiene un hijo. ¿Quién es su hijo? Los de Comala sí estudian. Noé. ¿Y qué dice Noé? ¿Qué significa Noé? Descanso. Descanso. Tiene Noé. A Noé se le dan las primeras instrucciones como se le dieron a Adán: fructificaos y multiplicaos. Y Dios hace un pacto con Noé de ya no destruir más la tierra en agua. Otra vez vemos a Dios haciendo pactos, comunicándose con el hombre a través de pactos, pactando con el hombre. Entonces, después de Noé, se levanta un linaje que es Sem. ¿Y de dónde viene Sem? De Abraham. De Sem, y de Sem nace Abraham. Después Abraham, por la gracia y misericordia, recibe un llamado del Señor, y este obedece al Señor, y a Abraham en Génesis 15 se le da otro pacto.
¿Qué le dice Dios? En ese pacto, de ti, le dice, de tu descendencia, voy a ser una gran nación. Tu descendiente, ¿verdad? Que Gálatas después nos lo explica y dice, no dice descendientes, dice descendiente. Entonces, en Génesis 17, Dios le confirma el pacto a Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande, de ti voy a ser un pueblo grande, de ti va a salir mi descendiente. ¿Cuál descendiente? ¿Isaac? Cristo. Por eso contamos esa historia, siempre ha sido la misma historia. No se trata del hombre, no se trata de la obediencia del hombre, todo se trata de Cristo. Entonces, en Génesis 17 hace la promesa. ¿Para qué sirve este pacto que Dios hace con Abraham de que de ti va a salir una nación grande? Para seguir resguardando el pacto de gracia que ahí había hecho. El pacto de gracia se seguía cumpliendo. Viene este nuevo pacto. Luego, Abraham le nace ¿quién? Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Jacob tiene 11 hijos. De esos 11 hijos, ¿a quién escoge el Señor? A Judá. No a José, a Judá. Es que el Señor escoge. ¿Y de Judá quién nacería? El Mesías prometido. ¿Ves cómo se cuenta la misma historia? ¿Ves cómo todo se trata de Cristo? Y no del hombre siendo puesto a prueba, el hombre reprobando la prueba, el hombre siendo tentado y luego viene el juicio y luego otra vez. Todo se trata de la misma historia. Después el pueblo cae en esclavitud. ¿Por cuántos años? Aproximadamente por 430 años, ¿verdad? Y es Dios quien trae libertad a su pueblo a través de Moisés, y ahí Dios hace el pacto mosaico, como se conoce, ¿verdad? Pero si te fijas, el pacto mosaico era nuevamente como para resguardar el pacto de gracia, pero viene como este pacto a su vez como de obras. Cumple la ley y ¿qué? Vives. Desobedece y ¿qué? Mueres. ¿Quién la pudo cumplir? Nadie, hermanos. Nadie. Se sigue contando la misma historia. No te estoy hablando de tiempos. Sigue la misma historia. Después nace un rey. ¿Quién es ese? El pueblo pide un rey. Y Dios les quería dar un rey. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey como el de las más naciones. Y les da Saúl. Y es Dios quien trae un pacto con David. Es Dios quien hace un pacto con David, que de él saldría el Mesías que reinaría por siempre. Se sigue contando la misma historia. Se trata del pacto de gracia. De ti, David, saldrá el Mesías que reinará por siempre. Por eso le decían a Jesús, hijo de David. Y al decirle hijo de David, estaban reconociendo que él era el Mesías, aquel prometido. Entonces, este pacto, hermanos, repito, después de David, hace esta entrada triunfal, donde se iba a inaugurar ese pacto, que era ¿quién? Cristo. Hace su entrada Cristo en este nuevo pacto. Es Él quien inauguraría este pacto. ¿Por qué en la última cena? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban tomando la última cena? Cuando les estaba dando el pan y el vino, ¿qué les dijo? Este es mi nueva dispensación. Este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. De esto se habló en Génesis y hoy se está cumpliendo. Hermanos, por eso necesitamos entender algo. No sé si son más de 300 profecías o estoy exagerando, necesito checarlo bien,
pero en las 24 horas antes de morir Cristo se cumplieron casi 300 profecías que se mencionaban en el Antiguo Testamento. Y Cristo viene a confirmarnos que se trata de pactos. Por eso dice, este es mi nuevo pacto. No dijo, estamos entrando en una nueva dispensación, se llama gracia. No, este es mi nuevo pacto. Entonces, ¿cuál era ese nuevo pacto? Voy más rápido por el tiempo, porque sí quiero llegar a este punto. Y ahorita me dice, ¿por qué nos estás contando todo esto? Porque todo esto tiene que ver para poder interpretar Apocalipsis, aunque no lo creas, tiene que ver. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, Jeremías 31, el 31 al 34 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Otra vez, un nuevo pacto. La palabra pacto, Dios comunicándose con el hombre a través de pactos, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron ellos? Invalidaron mi pacto. El pacto que yo había hecho con ellos en Sinaí, ellos lo invalidaron. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso yo te decía, hermanos, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Se invalidaron el pacto del Señor por el pacto de redención. Siempre se ha tratado de Cristo. Por eso la salvación es por medio de Cristo, porque ellos, aunque fallaban y pecaban, veían ese pacto de redención, la fe en Cristo. Siempre ha sido la fe en Cristo, siempre la fe en esa promesa. Por eso dice Romanos, mira cómo dice Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23 al 26. Por cuantos todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo el Señor? Pasó por alto los pecados pasados. ¿En qué sentido? No es que Dios fuera alcahuete, ¿verdad? Para nada. ¿Qué hacía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dijo al pueblo que tendría que hacer? Ofrecer un sacrificio. Porque ¿qué hacía la sangre de esos machos cabríos? Tapaban su pecado. Tapaban su pecado. Entonces ellos comprendían que era a través del pacto de redención. Al sacrificar un cordero limpio, sin mancha, como sombra de lo que había de venir, su pecado era cubierto, pero su pecado no iba a ser quitado ¿hasta cuándo? Hasta la cruz del Calvario. Cuando Dios cargaría los pecados de todos ellos, desde Adán hasta Cristo, o los que estaban con Cristo, el pecado en Cristo, antes de Cristo, o sea, los que estaban ahí, tendría que ser cargado el pecado en Cristo. Hermanos, ¿me estoy explicando o los estoy enredando? ¿A qué voy? Sigo contando la misma historia. La historia de la Biblia se trata de creación, caída, redención, gloria venidera. Y en esta historia hay 3 pactos. El redención, el de obras, que jamás lo ha podido cumplir el hombre, y Dios tiene que establecer un tercer pacto, el pacto de gracia. El pacto de gracia. Hermanos, ellos miraban hacia el futuro, lo que iba a venir.
nosotros ahora miramos hacia el pasado, lo que ya vino, pero sigue siendo la misma historia. La misma historia. La misma historia. Hermanos, la promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones, que en ti serán benditas todas las naciones, se cumplió en Cristo. La promesa que Dios le dio a Abraham de que en ti serían benditas todas las naciones, se cumplió en Cristo. Hermano, porque ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿El pueblo de Israel? ¿Ellos son los hijos de Abraham? ¿Quienes blasfeman? ¿Quienes no tienen a Jesús como Dios? ¿Realmente ellos son el pueblo de Dios? ¿Qué dice Gálatas? Por eso digo, ¿qué es lo que dice Gálatas 3:16? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Quién es el verdadero Israel? Cristo. Ese es el verdadero Israel. El verdadero Israel es Cristo, y nosotros, al ser injertados en Cristo, somos Israel, porque estamos en Cristo. Y los dispensacionalistas dirán, no, es que ustedes dicen que la iglesia reemplaza a Israel. No, yo no digo que la iglesia reemplaza a Israel. Yo digo que nosotros somos Israel. Si tú adoptas un hijo, tienes tu hijo, y tú adoptas un hijo, no le vas a llamar el adoptado. No vas a llegar a decir, ah, ¿son tus hijos? Sí, este es el que tuvimos y este es el adoptado. Hermano, ¿te refieres a que la iglesia en general, tanto judíos, creyentes como gentiles, ¿verdad? Todos ellos somos la iglesia en Israel. Entonces, es a lo que hablamos. Que tanto necesitamos entender esto, hermanos. ¿Quién es Israel? Es Cristo. Tú me dirás, no, Israel es el pueblo de Israel. Jesús no es Israel. Ok, Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. ¿Te la dejas a Cristo? Mateo 2:13. Llévate. Mateo 2:13 al 15. ¿Sí? ¿Qué dice? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece ya hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y la pregunta es, ¿qué profeta lo dijo? ¿Y cómo llamó a su hijo? Porque ahí dice, se tuvo que ir a Egipto para que se cumpliera la escritura. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué profeta fue el que decía esto? ¿Y cómo lo llamó? Oseas al hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11, 1.
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué nombre le da el profeta? Israel. Hermanos, es por ello que la doctrina pactual dice que el verdadero Israel es Cristo. Y todos los que estamos injertados en Cristo somos de su pueblo. Somos Israel. Y los dispensacionalistas, cuando yo hablaba con este maestro, me decía, pues a ver, entonces póngase, circuncídese. A ver, entonces, pues no haga esto y guarde esto y guarde lo otro. No, no te equivoques, porque vivo en la gracia. Es lo que Pablo le decía a los Gálatas, ¿no? Vivo en la gracia. Porque no es el Israel étnico, sino el que ha sido circuncidado del corazón, dice la Biblia. Es aquel que es parte del pueblo. Por eso dice, ya no hay judío, ya no hay griego, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, hermanos. Entonces, ya voy sobre el final. El rey davídico, que gobernaría eternamente sobre el pueblo de Dios, también fue cumplido en Cristo. Fue con la llegada del Mesías. Ese rey que se le prometió a David fue en Cristo, en su primera venida, que estableció su reino. ¿Dónde estableció Cristo su reino? ¿En la tierra? Pregunto, ¿cuando Cristo vino estableció su reino en la tierra? En nuestros corazones. Y pondré mi ley en tu corazón. En tu corazón. Hermanos, por eso Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo no vine a violar nada del Antiguo Testamento, yo vine a cumplirlo. Hermano, es por ello, de verdad, entiéndelo, compréndelo, es por ello que para poder tener una interpretación de Apocalipsis, yo no quiero confundirte ni meterte más allá, pero la interpretación que le vamos a dar a Apocalipsis es dependiendo de la interpretación que tengas de la Biblia. Si eres pactual, vas a interpretar una sola historia, que se trata de Cristo. Que en Cristo se cumplió. En Abraham fueron benditas todas las naciones. Fue en Cristo. Que cuando habla de Israel, no está hablando nada más del Israel étnico, sino del pueblo de Dios, donde están los creyentes, tanto judíos como no judíos, un solo pueblo, no dos. Entonces, hermanos, voy a terminar con Lucas capítulo 24, versículo 27. Está hablando del camino, cuando van en camino a Emaús, en el camino a Emaús. Lucas 24, 27, camino a Emaús. ¿Recuerdas que ellos van? ¿Y a poco tú eres el único que no sabe lo que sucedió en Israel? Y estaban como cegados, ¿no? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por algunos profetas. ¿Cómo? Por todos los profetas les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Zacarías, estaban todos los profetas. Mira, le dijo, todos los profetas hablan de mí. La Biblia se trata de mí, de Cristo. La historia de la Biblia es referente a mí, no a Israel, no al pueblo, a mí. Todo se trata de mí, no del anticristo, no de las últimas cosas que vienen por suceder, cuándo, cómo, dónde. Se trata de mí. Tengan paz, es de mí.
Hermanos, los profetas no estaban enfocados ni en el anticristo ni en los eventos catastróficos, porque sabían que se trataba de Cristo. Por eso les dije la semana pasada, ¿qué le dijeron los discípulos cuando resucitó Jesús? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿ya será tu segunda venida en este tiempo? ¿Qué le dijo? A ustedes no les toca saber esto. No le busques, ni le escarbes, ni digas que Daniel dice, y que aquí ya se ve, y que acá, y que allá, y que la peste, y que esto, y que lo otro. Ya se está viendo, como que ya vemos el rayo donde viene Jesús. A ustedes no les corresponde. A ustedes lo que les corresponde es predicar el Evangelio, y recibiréis poder, y me seréis testigos. A ustedes no les corresponde, hermanos, y es ahí donde yo los quiero llevar a enfocar el libro de Apocalipsis, que vamos a iniciar el próximo miércoles ya a estudiar el capítulo 1, que en Apocalipsis podamos ver a Cristo, porque la historia aún no se acaba. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Cristo. Se trata de Cristo, solo de Él, solo de Él. Y cuando estemos leyendo Apocalipsis, va a tener sentido por qué te tuve que dar la clase pasada y esta clase. Porque cada vez que digamos, te voy a decir, la postura dispensacional lo ve de esta manera, la postura pactual lo ve de esta manera. Te voy a dar las dos partes. Te voy a dar las dos partes. ¿Cómo lo ve una cosa y cómo lo ve la otra? Y obviamente yo me inclino a la pactual. Obviamente. Hermanos, si tú le preguntas a los hermanos que vivieron en el tiempo de Hitler, ellos decían, ese es el anticristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctrina dispensacional lo ve en etapas. Doctrina pactual, una sola historia. Creación, caída, redención, la gloria venidera. Hay uno. No es tanto del tema del mentismo, que yo creo que deberíamos de empezar más temprano o algo para que la gente más de Es que, hermanos, tuve que dar un pequeño resumen, porque si yo les dijera, vamos a hablar de la doctrina pactual, tuviéramos que ver toda una serie, completamente. Tendríamos que ver toda una serie que nos pudiera llevar 15 temas, ¿verdad? Antes de entrar. Pero lo que yo quiero darles es este lado. La doctrina dispensacional mueve por tiempos y falta un tiempo por venir para que se cumplan los tiempos. De hecho, la postura dispensacional dice que va a haber una gran apostasía de los cristianos, de la misma iglesia, pero yo no creo que la iglesia vaya a apostatar. De hecho, hermanos, Scofield, quien escribió la Biblia de Scofield y quien le dio auge al dispensacionalismo, él decía que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. El Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento era el malo, el Dios del Nuevo Testamento era el bueno. Y tuvieron que remodificar eso. Pero no, a ver. Entonces, siempre se ha tratado de Cristo. Y la obra redentora es de Cristo. Entonces, tuve que ver estas dos posturas para poder decirles, ¿qué es lo que en este capítulo, qué es lo que dice la postura dispensacional? En este capítulo, ¿qué es lo que dice la doctrina pactual? Y así. ¿Sale? Pero voy a irme leve. De todas maneras, si no lo entendieron, quedan grabadas, pueden volver a escucharlas o estudiar un poco más
por su propia cuenta. ¿Sale? Entonces, próximo miércoles iniciamos con el capítulo 1. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, porque permites que podamos estudiar tu palabra. Señor, porque nosotros como iglesia, a lo que hemos leído y hemos comprendido en la Escritura, Señor, creemos que se trata de una misma historia. Creemos que esta historia es contada por tu Santo Espíritu, y esta historia, Señor, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por que permites que puedan estar aquí, y yo te pido, Padre Santo, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento para poder comprender y entender, Señor, un poco más lo que esa carta tan esperanzadora nos enseña de Apocalipsis. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Si alguien de todas maneras tiene alguna duda o una pregunta, se puede acercar conmigo, no pasa nada.